Bienvenidos al canal de YouTube de Ediciones Rodio. Aquí encontrarás vídeos especializados en cada tema. Si te gusta nuestro contenido, no olvides suscribirte, darle a me gusta y comentar tu experiencia. Gracias por elegirnos en tu camino hacia el éxito. Recuerda que nuestros temarios también están disponibles en formato digital y papel. Para cualquier duda puedes escribirnos a info@edicionesrodio.com. Administrativos del Estado. Parte 1. Organización del Estado y de la Administración Pública. Volumen 1. Tema 9. La organización territorial del Estado, las comunidades autónomas. Constitución y distribución de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas. Estatutos de autonomía. 1. Organización territorial del Estado. 1,1. Esquema general. Concepto de ente territorial y diferenciación de los institucionales. Los entes públicos territoriales son entes no físicos, constituidos para la realización de fines colectivos y permanentes, a los que la ley les reconoce la titularidad de derechos y obligaciones, y les dota de facultades para el cumplimiento de sus fines. Sus notas características son 2. Perseguir fines públicos de interés general o social y estar investidos de potestades administrativas que llevan inherentes una serie de privilegios. Uno de sus elementos integrantes es el territorio, elemento esencial del que reciben el nombre y las diferencia de los entes institucionales. En consecuencia a la definición dada, podemos diferenciar a los entes territoriales de los institucionales por los siguientes aspectos. Por la importancia del elemento territorial. Este es uno de sus elementos integrantes, mientras que en las institucionales es mero ámbito de actuación. Por su posición en el ordenamiento. Las territoriales tienen el carácter de básicas, a las que la ley se limita a reconocer. Las institucionales son creaciones de la ley. Por su pluralidad de fines. Las territoriales cumplen fines generales, las institucionales tienen fines concretos y específicos. Por el origen. Las territoriales se forman en virtud de un proceso sociológico e histórico, y la ley ha de limitarse a reconocerlas. Generalmente son anteriores a ella. Las institucionales lo tienen en un acto formal y voluntario posterior a la ley. Por su número. Las territoriales son de número cerrado, y las institucionales son de número abierto. El Estado español se organiza en 3 niveles de administraciones públicas territoriales, que son a. La Administración General del Estado, b. La Administración de las Comunidades Autónomas, y c. La Administración Local. 1,2. Principios constitucionales. El artículo 2 de la CE establece: la Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran, y la solidaridad entre todas ellas. Este artículo se ha desarrollado en el título 8 de la CE, consagrando el principio de autonomía en el artículo 137 que establece: el Estado se organiza territorialmente en municipios, en provincias y en las comunidades autónomas que se constituyan. Todas estas entidades gozan de autonomía para la gestión de sus respectivos intereses. Tras el principio de autonomía, los artículos 138 y 139 garantizan los principios de solidaridad e igualdad como principios fundamentales en la organización territorial del Estado, y a tal efecto establecen: el Estado garantiza la realización efectiva del principio de solidaridad consagrado en la Constitución, velando por el establecimiento de un equilibrio económico adecuado y justo entre las diversas partes del territorio español, y atendiendo en particular a las circunstancias del hecho insular. Las diferencias entre los estatutos de las distintas comunidades autónomas no podrán implicar, en ningún caso, privilegios económicos y sociales. Todos los españoles tienen los mismos derechos y obligaciones en cualquier parte del territorio del Estado. Ninguna autoridad podrá adoptar medidas que directa o indirectamente obstaculicen la libertad de circulación y establecimiento de las personas, y la libre circulación de bienes en todo el territorio español. 1,3. La administración local.
Tras analizar los principios generales, pasa nuestra Constitución española al capítulo 2 del título 8 que se denomina de la Administración Local, que contiene tan solo 3 artículos, el 140 en el que regula a los municipios, el 141 en el que regula a las provincias y el 142 en el que regula el principio de suficiencia financiera. Artículo 140. Autonomía de los municipios. La Constitución garantiza la autonomía de los municipios. Estos gozarán de personalidad jurídica plena. Su gobierno y administración corresponde a sus respectivos ayuntamientos, integrados por los alcaldes y concejales. Los concejales serán elegidos por los vecinos del municipio mediante sufragio universal, igual, libre, directo y secreto, en la forma establecida por la ley. Los alcaldes serán elegidos por los concejales o por los vecinos. La ley regulará las condiciones en las que proceda el régimen de concejo abierto. Artículo 141. Autonomía y carácter de ente local de las provincias. La provincia es una entidad local con personalidad jurídica propia, determinada por la agrupación de municipios y división territorial para el cumplimiento de las actividades del Estado. Cualquier alteración de los límites provinciales habrá de ser aprobada por las Cortes Generales mediante ley orgánica. El gobierno y la administración autónoma de las provincias estarán encomendados a diputaciones u otras corporaciones de carácter representativo. Se podrán crear agrupaciones de municipios diferentes de la provincia. En los archipiélagos, las islas tendrán además su administración propia en forma de cabildos o consejos. Artículo 142. Suficiencia financiera de los entes locales. Las haciendas locales deberán disponer de los medios suficientes para el desempeño de las funciones que la ley atribuye a las corporaciones respectivas, y se nutrirán fundamentalmente de tributos propios y de participación en los del Estado y de las comunidades autónomas. 1,4. Las comunidades autónomas. Por último, el capítulo 3 del título 8 se denomina de las comunidades autónomas, cuya regulación realiza desde el artículo 143 hasta el 158, pudiendo destacarse los siguientes aspectos. 1,4,1. Territorios que las constituyen y proceso autonómico. En el ejercicio del derecho a la autonomía, reconocido en los artículos 2 y 137 de la CE, pueden constituir comunidades autónomas y acceder a su autogobierno conforme a lo previsto en el título 8 y en sus estatutos. A las provincias limítrofes con características históricas, culturales y económicas comunes. Varias provincias limítrofes, por ejemplo Castilla-La Mancha. B. Los territorios insulares, Baleares y Canarias. C. Las provincias con entidad regional histórica. Una sola provincia que por sí misma es entidad regional histórica, son las uniprovinciales como Cantabria, Asturias, La Rioja, etc. D. Con aprobación de las Cortes Generales, mediante ley orgánica y por motivos de interés general, a ámbitos territoriales que no superen al de una provincia, e incluso autorizar un estatuto de autonomía para territorios que no estén integrados en la organización provincial. Se utilizó este mecanismo para las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. En cuanto a la iniciativa del proceso autonómico corresponde, conforme el 143,2 CE, a todas las diputaciones interesadas o al órgano interinsular correspondiente, y a las 2/3 partes de los municipios cuya población represente, al menos, la mayoría del censo electoral de cada provincia o isla. A las Cortes Generales por ley orgánica y motivos de interés nacional. Estos requisitos deberán ser cumplidos en el plazo de 6 meses desde el primer acuerdo adoptado al respecto por alguna de las CCE interesadas. La iniciativa en caso de no prosperar solamente podrá reiterarse pasados 5 años. Artículo 145. 1. En ningún caso se admitirá la federación de comunidades autónomas. 2. Los estatutos podrán prever los supuestos, requisitos y términos en que las comunidades autónomas podrán celebrar convenios entre sí, para la gestión y prestación de servicios propios de las mismas,
así como el carácter y efectos de la correspondiente comunicación a las Cortes Generales. En los demás supuestos, los acuerdos de cooperación entre las comunidades autónomas necesitarán la autorización de las Cortes Generales. 1.4.2. Órganos de las comunidades autónomas. Primero, de gobierno y administración. La organización institucional autónoma se basa en una asamblea legislativa unicameral, elegida por sufragio universal, con arreglo a un sistema representativo proporcional que asegura la representación de las diversas zonas del territorio. Un consejo de gobierno con funciones ejecutivas y administrativas. Un presidente, elegido por la asamblea de entre sus miembros y nombrado por el rey, al que corresponde la dirección del consejo de gobierno, la suprema representación de la comunidad. Segundo, judiciales. Un tribunal superior de justicia culmina la organización judicial en el ámbito territorial de la comunidad. En los estatutos se establecen los supuestos y las formas de participación de aquellas en la organización de las demarcaciones judiciales del territorio. Todo ello según la Ley Orgánica del Poder Judicial y dentro de la unidad e independencia de éste. 1.4.3. Control de los órganos de las comunidades autónomas. Los artículos 153 a 155 de la CE establecen sobre el control de los órganos de gobierno de las comunidades autónomas, que. Artículo 153. El control de la actividad de los órganos de las comunidades autónomas se ejercerá a. Por el Tribunal Constitucional, el relativo a la constitucionalidad de sus disposiciones normativas con fuerza de ley. B. Por el Gobierno, previo dictamen del Consejo de Estado, el del ejercicio de funciones delegadas a que se refiere el apartado 2 del artículo 150. C. Por la jurisdicción contenciosos administrativa, el de la Administración Autónoma y sus normas reglamentarias. D. Por el Tribunal de Cuentas, el económico y presupuestario. Artículo 154. Un delegado nombrado por el Gobierno dirigirá la administración del Estado en el territorio de la comunidad autónoma, y la coordinará, cuando proceda, con la administración propia de la comunidad. Artículo 155. 1. Si una comunidad autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno, previo requerimiento al presidente de la comunidad autónoma, y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquella al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones, o para la protección del mencionado interés general. 2. Para la ejecución de las medidas previstas en el apartado anterior, el Gobierno podrá dar instrucciones a todas las autoridades de las comunidades autónomas. Estos artículos los podemos sintetizar en los siguientes modos de control. 1. Control de actividad. Se ejercerá por el Tribunal Constitucional, el relativo a la constitucionalidad de sus disposiciones normativas con fuerza de ley. Por el Gobierno, previo dictamen del Consejo de Estado, el del ejercicio de las funciones delegadas por transferencia o delegación sobre materias de titularidad estatal. Por la jurisdicción contencioso-administrativa, el de la Administración Autonómica y sus normas reglamentarias. Por el Tribunal de Cuentas, el económico y presupuestario. 2. Control de oportunidad. Si una comunidad no cumpliere las obligaciones que la Constitución y otras leyes le impongan, o actuara de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno, previo requerimiento al presidente y, en caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquella al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general. Para la ejecución de dichas medidas, el Gobierno podrá dar instrucciones a todas las autoridades de las comunidades autónomas. 1.4.4. Hacienda, recursos y fondo de compensación. Primero, autonomía financiera de las comunidades. Artículo 156. 1.
Las comunidades autónomas gozarán de autonomía financiera para el desarrollo y ejecución de sus competencias con arreglo a los principios de coordinación con la Hacienda estatal y de solidaridad entre todos los españoles. 2. Las comunidades autónomas podrán actuar como delegados o colaboradores del Estado para la recaudación, la gestión y la liquidación de los recursos tributarios de aquel, de acuerdo con las leyes y los estatutos. Segundo, recursos de las comunidades autónomas. Artículo 157. 1. Los recursos de las comunidades autónomas estarán constituidos por a. Impuestos cedidos total o parcialmente por el Estado, recargos sobre impuestos estatales y otras participaciones en los ingresos del Estado. b. Sus propios impuestos, tasas y contribuciones especiales. c. Transferencias de un fondo de compensación interterritorial y otras asignaciones con cargo a los presupuestos generales del Estado. d. Rendimientos procedentes de su patrimonio e ingresos de derecho privado. e. El producto de las operaciones de crédito. 2. Las comunidades autónomas no podrán en ningún caso adoptar medidas tributarias sobre bienes situados fuera de su territorio o que supongan obstáculo para la libre circulación de mercancías o servicios. 3. Mediante ley orgánica, podrá regularse el ejercicio de las competencias financieras enumeradas en el apartado 1, las normas para resolver los conflictos que pudieran surgir y las posibles formas de colaboración financiera entre las comunidades autónomas y el Estado. Tercero, Fondo de Compensación Interterritorial. Artículo 158. 1. En los presupuestos generales del Estado podrá establecerse una asignación a las comunidades autónomas en función del volumen de los servicios y actividades estatales que hayan asumido y de la garantía de un nivel mínimo en la prestación de los servicios públicos fundamentales en todo el territorio español. 2. Con el fin de corregir desequilibrios económicos interterritoriales y hacer efectivo el principio de solidaridad, se constituirá un fondo de compensación con destino a gastos de inversión, cuyos recursos serán distribuidos por las Cortes Generales entre las comunidades autónomas y provincias, en su caso. 2. Los Estatutos de Autonomía. 2,1. Concepto de Estatutos de Autonomía. La Constitución en su artículo 147 dispone lo siguiente. Dentro de los términos de la presente Constitución, los estatutos serán la norma institucional básica de cada comunidad autónoma, y el Estado reconocerá y amparará como parte integrante de su ordenamiento jurídico. Concebida la autonomía como derecho reconocido y garantizado por la Constitución a nacionalidades y regiones, art. 2. No puede producirse dicha autonomía sin un estatuto que representa la norma institucional básica de cada comunidad autónoma, es decir, la fuente. Por ello, respecto a la naturaleza de los estatutos, es necesario tener en cuenta los siguientes aspectos. Los estatutos como leyes estatales integrantes del llamado bloque de la constitucionalidad. Los estatutos son leyes orgánicas integradas en el ordenamiento jurídico general del Estado. Delimitan y precisan, en los aspectos competenciales, el derecho a la autonomía que la Constitución reconoce a las nacionalidades y regiones. Por esta razón se puede decir que forman parte del bloque de la constitucionalidad. Los estatutos como norma institucional básica de cada comunidad. La Constitución indica que los estatutos son la norma institucional básica de cada comunidad. Por tanto, todas las demás normas autonómicas están sometidas jerárquicamente al respectivo estatuto. Pero al mismo tiempo es un ordenamiento jurídico dependiente del Estado. Por tanto, su origen está en el pueblo español y en su conjunto, porque la soberanía reside en todo el pueblo del que emanan todos los poderes del Estado. Art. 1,2 CE. Los estatutos son leyes orgánicas en cuanto que son aprobados por una ley de esta clase. Como ley orgánica presentan algunas características frente a las demás del mismo rango, ya que para su reforma se ha de seguir el procedimiento previsto en el artículo 81 de la Constitución española, pero solo cuando se cumplan los requisitos previstos en el Estatuto, para su reforma será esta posible.
Los estatutos de autonomía deberán contener: a. La denominación de la comunidad que mejor corresponda a su identidad histórica. b. La delimitación de su territorio. c. La denominación, organización y sede de las instituciones autónomas propias. d. Las competencias asumidas dentro del marco establecido en la Constitución y las bases para el traspaso de los servicios correspondientes a las mismas. La reforma de los estatutos se ajustará al procedimiento establecido en los mismos y requerirá, en todo caso, la aprobación por las Cortes Generales, mediante ley orgánica. En base a lo expuesto podemos dar el siguiente concepto de estatuto: ley fundamental, que en el marco de la Constitución contiene la regulación de las instituciones básicas y las competencias de las respectivas comunidades autónomas. 2,2. Clases de estatutos de autonomía. La Constitución reconoce varias clases de estatutos de autonomía, como veremos a continuación, estableciendo un procedimiento también diferente para ellos. La falta de unidad en materia estatutaria ha sido criticada por algún sector de la doctrina, por considerar poco recomendable el reconocer diferencias en materia tan importante para la organización autonómica, como son los estatutos, por lo expuesto anteriormente. No obstante, estimamos que la falta de unidad no significa una intención del legislador constituyente de establecer diferencias, sino el de tener en cuenta las especiales circunstancias histórico-culturales que concurren en cada comunidad. Los estatutos podemos clasificarlos en atención a la intervención que en los mismos tiene la comunidad autónoma o las Cortes Generales. Primero, estatutos excepcionales. Son estatutos excepcionales aquellos que las Cortes Generales, mediante ley orgánica y por motivos de interés nacional, autorizan o acuerdan para territorios que no están integrados en la organización provincial. La característica fundamental de estos estatutos es que son impuestos por las Cortes Generales sin intervención alguna de los entes interesados. La justificación de estos, tal como dice el art. 144 de la CE, es por motivos de interés nacional, lo que equivale a un concepto jurídico indeterminado que solo las Cortes Generales, como titulares de esta excepcional potestad estatutaria, podrán determinar. La regulación de los estatutos excepcionales se encuentra en el art. 144b, de la CE. Segundo, estatutos de régimen normal. Según el art. 146 en relación con el art. 143a2, los estatutos de régimen normal se caracterizan porque el proyecto de estatuto será elaborado por una asamblea compuesta por los miembros de la Diputación u órgano interinsular de las provincias afectadas, y por los diputados y senadores elegidos en ellas, y será elevado a las Cortes Generales para su tramitación como ley. Art. 146. Estos estatutos están plenamente sometidos a la potestad legislativa y de tramitación de las Cortes Generales. El estatuto presentado por la Asamblea Territorial puede ser objeto de modificaciones en las discusiones parlamentarias. Estas modificaciones y la ley orgánica aprobada no necesitan, en ningún caso, de la intervención popular a través del referéndum. Estos estatutos se consideran otorgados por las Cortes Generales. Tercero, estatutos de régimen especial. De conformidad con lo dispuesto en la disposición transitoria segunda, en relación con el art. 151a2, los estatutos en régimen especial solo aparecen reconocidos para los territorios que en el pasado hubiesen plebiscitado afirmativamente proyectos de estatuto de autonomía y cuenten al tiempo de promulgarse la Constitución con regímenes provisionales de autonomía. Estos territorios a que se refiere la Constitución son Cataluña, País Vasco y Galicia. Se recogen en el artículo 151 y siguiente, que establecen: 1. No será preciso dejar transcurrir el plazo de 5 años, a que se refiere el apartado 2 del artículo 148, cuando la iniciativa del proceso autonómico sea acordada dentro del plazo del artículo 143. 2. Además de por las diputaciones o los órganos interinsulares correspondientes, por las 3/4 partes de los municipios de cada una de las provincias afectadas, que representen, al menos, la mayoría del censo electoral de cada una de ellas,
y dicha iniciativa sea ratificada mediante referéndum por el voto afirmativo de la mayoría absoluta de los electores de cada provincia, en los términos que establezca una ley orgánica. 2. En el supuesto previsto en el apartado anterior, el procedimiento para la elaboración del estatuto será el siguiente. 1. El Gobierno convocará a todos los diputados y senadores elegidos en las circunscripciones comprendidas en el ámbito territorial que pretenda acceder al autogobierno, para que se constituyan en asamblea, a los solos efectos de elaborar el correspondiente proyecto de estatuto de autonomía, mediante el acuerdo de la mayoría absoluta de sus miembros. 2. Aprobado el proyecto de estatuto por la Asamblea de Parlamentarios, se remitirá a la Comisión Constitucional del Congreso, la cual, dentro del plazo de 2 meses, lo examinará con el concurso y asistencia de una delegación de la Asamblea proponente, para determinar de común acuerdo su formulación definitiva. 3. Si se alcanzare dicho acuerdo, el texto resultante será sometido a referéndum del cuerpo electoral de las provincias comprendidas en el ámbito territorial del proyectado estatuto. 4. Si el proyecto de estatuto es aprobado en cada provincia por la mayoría de los votos válidamente emitidos, será elevado a las Cortes Generales. Los plenos de ambas cámaras decidirán sobre el texto mediante un voto de ratificación. Aprobado el estatuto, el Rey lo sancionará y lo promulgará como ley. 5. De no alcanzarse el acuerdo a que se refiere el apartado 2 de este número, el proyecto de estatuto será tramitado como proyecto de ley ante las Cortes Generales. El texto aprobado por estas será sometido a referéndum del cuerpo electoral de las provincias comprendidas en el ámbito territorial del proyectado estatuto. En caso de ser aprobado por la mayoría de los votos válidamente emitidos en cada provincia, procederá su promulgación en los términos del párrafo anterior. 3. En los casos de los párrafos 4 y 5 del apartado anterior, la no aprobación del proyecto de estatuto por una o varias provincias no impedirá la constitución entre las restantes de la comunidad autónoma proyectada, en la forma que establezca la ley orgánica prevista en el apartado 1 de este artículo. Artículo 152. 1. En los estatutos aprobados por el procedimiento a que se refiere el artículo anterior, la organización institucional autonómica se basará en una asamblea legislativa, elegida por sufragio universal, con arreglo a un sistema de representación proporcional que asegure además la representación de las diversas zonas del territorio, un consejo de gobierno con funciones ejecutivas y administrativas, y un presidente, elegido por la asamblea, de entre sus miembros, y nombrado por el Rey, al que corresponde la dirección del Consejo de Gobierno, la suprema representación de la respectiva comunidad y la ordinaria del Estado en aquella. El presidente y los miembros del Consejo de Gobierno serán políticamente responsables ante la Asamblea. Un Tribunal Superior de Justicia, sin perjuicio de la jurisdicción que corresponde al Tribunal Supremo, culminará la organización judicial en el ámbito territorial de la comunidad autónoma. En los estatutos de las comunidades autónomas podrán establecerse los supuestos y las formas de participación de aquellas en la organización de las demarcaciones judiciales del territorio. Todo ello de conformidad con lo previsto en la Ley Orgánica del Poder Judicial y dentro de la unidad e independencia de éste. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 123, las sucesivas instancias procesales, en su caso, se agotarán ante órganos judiciales radicados en el mismo territorio de la comunidad autónoma en que esté el órgano competente en primera instancia. 2. Una vez sancionados y promulgados los respectivos estatutos, solamente podrán ser modificados mediante los procedimientos en ellos establecidos y con referéndum entre los electores inscritos en los censos correspondientes. 3. Mediante la agrupación de municipios limítrofes, los estatutos podrán establecer circunscripciones territoriales propias, que gozarán de plena personalidad jurídica. 3. El reparto constitucional de competencias. La Constitución Española de 1978 procede a distribuir el conjunto de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas, a través del sistema de doble lista, es decir,
especificando en el artículo 148 las competencias que pueden asumir las comunidades autónomas y en el 149 las competencias que de forma exclusiva se reserva el Estado para sí, dejando el art. 150 para regular las leyes que regulen la ejecución de ambas listas. Veamos cada una de ellas. A de las CCAA art. 148. Organización instituciones autogobierno. Alteración términos municipales en su territorio. Ordenación territorio urbanismo y vivienda. Obras públicas en su territorio. Ferrocarriles y carreteras en su territorio. Puertos de refugio, puertos y aeropuertos deportivos. Agricultura y ganadería. Montes y aprovechamientos forestales. Gestión protección medio ambiente. Aprovechamientos hidráulicos, canales y regadíos. Aguas minerales y termales. Pesca aguas interiores, marisqueo y acuicultura, caza y pesca fluvial. Ferias interiores. Desarrollo económico CCAA. Artesanía. Museos, bibliotecas y conservatorios, música. Patrimonio monumental. Fomento, cultura, investigación y lengua CCAA. Promoción y ordenación turismo. Promoción deporte, adecuada utilización del ocio. Asistencia social. Sanidad e higiene. Vigilancia edificios e instalaciones. B. Exclusivas del Estado art. 149. Regulación condiciones básicas que garanticen igualdad españoles. Nacionalidad, inmigración, emigración, extranjería, DCHO, asilo. Relaciones internacionales. Defensa y Fuerzas Armadas. Administración de justicia. Legislación mercantil, penal y penitenciaria, legislación procesal, legislación laboral. Legislación civil. Legislación sobre propiedad intelectual e industrial. Régimen aduanero y arancelario. Comercio exterior. Sistema monetario, bases crédito, banca y seguros. Legislación pesas y medidas, determinación hora oficial. Bases planificación actividad económica. Hacienda General y deuda del Estado. Fomento y coordinación investigación científica y técnica. Sanidad exterior. Bases y coordinación sanidad. Legislación productos farmacéuticos. Legislación básica y régimen económico SS. Bases régimen jurídico de las administraciones públicas y del régimen estatutario de sus funcionarios. Procedimiento administrativo común, expropiación forzosa, contratos y concesiones administrativas, sistema responsabilidad AAPP. Pesca marítima. Marina mercante y aeropuertos de interés GRAL. Ferrocarriles y transportes terrestres por más de una CCAA. Recursos y aprovechamiento hidráulicos por más de una CCAA. Legislación básica protección medio ambiente. Obras públicas interés general. Bases régimen minero y energético. Régimen de producción, comercio, tenencia y uso de armas y explosivos. Normas básicas prensa, radio y televisión y medios de comunicación social. Defensa patrimonio cultural, artístico y monumental español. Seguridad pública. Condiciones, obtención, expedición y homologación de títulos académicos y profesionales. Estadística para fines estatales. Autorización para convocatoria consultas populares, referéndum. 3,1. Competencias de las comunidades autónomas, art. 148 CE. Las comunidades autónomas podrán asumir competencias en las siguientes materias. 1. Organización de sus instituciones de autogobierno. 2. Las alteraciones de los términos municipales comprendidos en su territorio, y en general, las funciones que correspondan a la administración del Estado sobre las corporaciones locales y cuya transferencia autorice la legislación sobre régimen local. 3. Ordenación del territorio, urbanismo y vivienda. 4. Las obras públicas de interés de la comunidad autónoma en su propio territorio.
5. Los ferrocarriles y carreteras cuyo itinerario se desarrolle íntegramente en el territorio de la comunidad autónoma, y, en los mismos términos, el transporte desarrollado por estos medios o por cable. 6. Los puertos de refugio, los puertos y aeropuertos deportivos y en general los que no desarrollen actividades comerciales. 7. La agricultura y ganadería, de acuerdo con la ordenación general de la economía. 8. Los montes y aprovechamientos forestales. 9. La gestión en materia de protección del medio ambiente. 10. Los proyectos, construcción y explotación de los aprovechamientos hidráulicos, canales y regadíos de interés de la comunidad autónoma. Las aguas minerales y termales. 11. La pesca en aguas interiores, el marisqueo y la acuicultura, la caza y la pesca fluvial. 12. Ferias interiores. 13. El fenómeno de desarrollo económico de la comunidad autónoma, dentro de los objetivos marcados por la política económica nacional. 14. La artesanía. 15. Museos, bibliotecas y conservatorios de música de interés para la comunidad autónoma. 16. Patrimonio monumental de interés de la comunidad autónoma. 17. El fomento de la cultura, de la investigación y, en su caso, de la enseñanza de la lengua de la comunidad autónoma. 18. Promoción y ordenación del turismo en su ámbito territorial. 19. Promoción del deporte y de la adecuada utilización del ocio. 20. Asistencia social. 21. Sanidad e higiene. 22. La vigilancia y protección de sus edificios e instalaciones. La coordinación y demás facultades en relación con las policías locales, en los términos que establezca una ley orgánica. 3,2. Competencias exclusivas del Estado art. 149 CE. El Estado tiene competencia exclusiva sobre las siguientes materias. 1. La regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales. 2. Nacionalidad, inmigración, emigración, extranjería y derecho de asilo. 3. Relaciones internacionales. 4. Defensa y fuerzas armadas. 5. Administración de justicia. 6. Legislación mercantil, penal y penitenciaria. Legislación procesal, sin perjuicio de las necesarias especialidades que en este orden se deriven de las particularidades del derecho sustantivo de las comunidades autónomas. 7. Legislación laboral, sin perjuicio de su ejecución por los órganos de las comunidades autónomas. 8. Legislación civil, sin perjuicio de la conservación, modificación y desarrollo por las comunidades autónomas de los derechos civiles, forales o especiales, allí donde existan. En todo caso, las reglas relativas a la aplicación y eficacia de las normas jurídicas, relaciones jurídico-civiles, relativas a las formas de matrimonio, ordenación de los registros e instrumentos públicos, bases de las obligaciones contractuales, normas para resolver los conflictos de leyes y determinación de las fuentes del derecho, con respeto, en este último caso, a las normas de derecho foral o especial. 9. Legislación sobre propiedad intelectual e industrial. 10. Régimen aduanero y arancelario. Comercio exterior. 11. Sistema monetario. Divisas, cambio y convertibilidad. Bases de la ordenación de crédito, banca y seguros. 12. Legislación sobre pesas y medidas. Determinación de la hora oficial. 13. Bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica. 14. Hacienda General y deuda del Estado. 15. Fomento y coordinación general de la investigación científica y técnica. 16. Sanidad exterior. Bases y coordinación general de la sanidad. Legislación sobre productos farmacéuticos. 17. Legislación básica y régimen económico de la seguridad social, sin perjuicio de la ejecución de sus servicios por las comunidades autónomas. 18. Las bases de régimen jurídico de las administraciones públicas y del régimen estatutario de sus funcionarios que, en todo caso, garantizarán a los administrados un tratamiento común ante ellas, el procedimiento administrativo común, sin perjuicio de las especialidades derivadas de la organización propia de las comunidades autónomas, legislación sobre expropiación forzosa,
legislación básica sobre contratos y concesiones administrativas y el sistema de responsabilidad de todas las administraciones públicas. 19. Pesca marítima sin perjuicio de las competencias que en la ordenación del sector se atribuyan a las comunidades autónomas. 20. Marina mercante y abanderamiento de buques, iluminación de costas y señales marítimas, puertos de interés general, aeropuertos de interés general, control del espacio aéreo, tránsito y transporte aéreo, servicio meteorológico y matriculación de aeronaves. 21. Ferrocarriles y transportes terrestres que transcurran por el territorio de más de una comunidad autónoma. Régimen general de comunicaciones, tráfico y circulación de vehículos de motor, correos y telecomunicaciones, cables aéreos, submarinos y radiocomunicación. 22. La legislación, ordenación y concesión de recursos y aprovechamientos hidráulicos cuando las aguas discurran por más de una comunidad autónoma, y la autorización de instalaciones eléctricas cuando su aprovechamiento afecte a otra comunidad o el transporte de energía salga de su ámbito territorial. 23. Legislación básica sobre protección del medio ambiente, sin perjuicio de las facultades de las comunidades autónomas de establecer normas adicionales de protección. La legislación básica sobre montes, aprovechamientos forestales y vías pecuarias. 24. Obras públicas de interés general o cuya realización afecte a más de una comunidad autónoma. 25. Bases de régimen minero y energético. 26. Régimen de producción, comercio, tenencia y uso de armas y explosivos. 27. Normas básicas del régimen de prensa, radio y televisión y en general de todos los medios de comunicación social, sin perjuicio de las facultades que en su desarrollo y ejecución correspondan a las comunidades autónomas. 28. Defensa del patrimonio cultural, artístico y monumental español contra la exportación y la expoliación. Museos, bibliotecas y archivos de titularidad estatal, sin perjuicio de su gestión por parte de las comunidades autónomas. 29. Seguridad pública, sin perjuicio de la posibilidad de creación de policías por las comunidades autónomas, en la forma que se establezca en los respectivos estatutos, en el marco de lo que disponga una ley orgánica. 30. Regulación de las condiciones de obtención, expedición y homologación de títulos académicos y profesionales, y normas básicas para el desarrollo del artículo 27 de la Constitución, a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones de los poderes públicos en esta materia. 31. Estadística para fines estatales. 32. Autorización para la convocatoria de consultas populares por vía de referéndum. 3,3. Ampliación y coordinación de competencias. El artículo 148,2 de la Constitución establece al objeto de poder ampliar las competencias de las comunidades autónomas que transcurridos 5 años, y mediante la reforma de sus estatutos, las comunidades autónomas pueden ampliar sus competencias dentro del marco establecido en el artículo 149, es decir, pueden ampliar en aquellas que no sean competencia exclusiva del Estado. Artículo 149,3. Las materias no atribuidas expresamente al Estado por la CE podrán corresponder a las comunidades autónomas en virtud de sus respectivos estatutos. La competencia sobre las materias que no se hayan asumido por los estatutos de autonomía corresponderán al Estado, cuyas normas prevalecerán, en caso de conflicto, sobre las de las comunidades autónomas en todo lo que no esté atribuido a la exclusiva competencia de éstas. El derecho estatal será, en todo caso, supletorio del derecho de las comunidades autónomas. Esto se denomina cláusulas de prevalencia y supletoriedad del derecho estatal sobre el de las comunidades autónomas. Por su parte, el artículo 150 de la Constitución se reserva para intentar coordinar un correcto ejercicio legislativo de las competencias entre el Estado y las comunidades autónomas, y a tal efecto establece 3 sistemas de coordinación. A. Delegación legislativa. Las Cortes Generales pueden atribuir a todas o alguna de las comunidades la facultad de dictar para sí mismas normas legislativas en el marco de los principios, bases y directrices fijados por la ley estatal. B. Transferencias y delegaciones.
El Estado puede transferir o delegar en las comunidades facultades en materias de titularidad estatal que por su propia naturaleza sean susceptibles de transferencia o delegación, previéndose las transferencias de medios financieros y las formas de control que se reserva el Estado. C. Armonización de disposiciones. El Estado puede dictar leyes con los principios necesarios para armonizar las disposiciones normativas de las comunidades, aun en el caso de materias atribuidas a la competencia de éstas, cuando así lo exija el interés general. Corresponde a las Cortes Generales la apreciación de esta necesidad. El contenido de los 3 apartados de este precepto constitucional no es homogéneo. Así, mientras los 2 primeros prevén sendas posibilidades de atribución de competencias a las comunidades autónomas al margen de sus estatutos de autonomía, ya sea por medio de leyes marco, ya sea por medio de leyes orgánicas de transferencia o delegación. El tercero permite al Estado incidir en el ejercicio por las comunidades autónomas de sus competencias propias, a través de leyes de armonización. En general, existe una amplia coincidencia sobre la proximidad existente entre las 2 clases de leyes que se prevén en los apartados 1 y 2 del artículo 150 CE, leyes marco y leyes orgánicas de transferencia o delegación. En este sentido, como afirma Villar Palasí, con ambas figuras puede llegarse a resultados similares y la gran diferencia estriba en que para operar una auténtica transferencia, supuesto más verosímil, por vía de ley marco, que a fin de cuentas es una ley ordinaria, hace falta sujetar la potestad legislativa de las comunidades autónomas a principios, bases y directrices, mientras que cuando se trata de hacer lo propio mediante una ley orgánica, la mayoría reforzada que es requisito imprescindible de esta, obvia la necesidad de amarrar a criterios estrictos la potestad que se atribuye a las comunidades autónomas. Por lo que se refiere al control jurisdiccional de las normas legislativas autonómicas dictadas en desarrollo de una ley marco estatal, cabe señalar que la alusión, contenida en el artículo 150,1 CE, a la competencia de los tribunales, incluidos los ordinarios, parece que hay que entenderla referida a los supuestos de ultra vires en los casos de una delegación legislativa autonómica de la materia atribuida por ley marco, o bien en que la ley marco habilite directamente al Consejo de Gobierno de la comunidad autónoma para dictar las normas legislativas de desarrollo de aquella. Mucha mayor relevancia que las leyes marco han tenido desde el primer momento como mecanismo de atribución extraestatutaria de competencias a las comunidades autónomas, las leyes orgánicas de transferencia y delegación, art. 150,2 CE. Previsión esta de la que se hizo uso de inmediato para Canarias y la Comunidad Valenciana, que vinieron así a igualarse desde el principio a las llamadas comunidades de primer grado. El artículo 150,2 también fue utilizado 10 años más tarde, en el marco del Pacto Autonómico de 1992, para instrumentar en una primera fase, seguida en 1994 de las correspondientes reformas de los estatutos, la ampliación del ámbito competencial de las comunidades de segundo grado. Por otro lado, también se han dictado leyes orgánicas de transferencia y delegación para atender a situaciones más concretas. En relación con tales leyes, la doctrina ha señalado que la diferencia entre leyes de transferencia y leyes de delegación se encuentra en el grado de independencia funcional que adquiere la comunidad autónoma. Habrá transferencia cuando se establezca una relación de descentralización entre Estado y comunidad autónoma. Habrá delegación cuando la relación creada sea de desconcentración. Finalmente, el artículo 150,3 CE se refiere a las leyes de armonización, de las que existe un único precedente, y frustrado, el del proyecto de ley orgánica de armonización del proceso autonómico, LOAPA. La doctrina constitucional sobre las leyes de armonización que se sienta en los fundamentos jurídicos 1 a 4 de la STC 76/1983 se expresa en lo esencial, en los siguientes puntos. En primer lugar, la consecución de la igualdad entre las comunidades autónomas no puede sin más justificar la necesidad de armonizar, ya que sin la diversidad del estatus jurídico público de las entidades territoriales, no existiría verdadera pluralidad ni capacidad de autogobierno, notas que caracterizan al estado de las autonomías. En segundo lugar,
La mayoría necesaria para apreciar la necesidad de armonizar no tiene por qué requerirse para la aprobación final de la ley, y en todo caso, no convierte a las leyes de armonización en leyes orgánicas. En tercer lugar, el legislador no puede dictar leyes de armonización en los supuestos en que disponga de otros títulos específicos previstos en la Constitución para dictar la regulación legal de que se trate, dado que el artículo 150,3 constituye una norma de cierre del sistema, aplicable solo a aquellos supuestos en que el legislador estatal no disponga de otros cauces constitucionales para el ejercicio de su potestad legislativa o estos no sean suficientes para garantizar la armonía exigida por el interés general. Las leyes de armonización vienen a complementar, no a suplantar, las demás previsiones constitucionales. Resolución y comentarios a preguntas aparecidas en pruebas oficiales. De acuerdo con el artículo 149,3 de la Constitución española, en el régimen de distribución de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas. A. Las materias no atribuidas expresamente al Estado por la Constitución podrán corresponder a las comunidades autónomas, en virtud de las correspondientes leyes marco. B. Las normas autonómicas prevalecerán en caso de conflicto sobre las del Estado en todo lo que no esté atribuido a la exclusiva competencia autonómica. C. El derecho estatal será en todo caso supletorio del derecho de las comunidades autónomas. D. El derecho autonómico será en todo caso supletorio del derecho estatal. Respuesta correcta C. Justificación. Artículo 149,3. Las materias no atribuidas expresamente al Estado por la CE podrán corresponder a las comunidades autónomas en virtud de sus respectivos estatutos. La competencia sobre las materias que no se hayan asumido por los estatutos de autonomía corresponderán al Estado, cuyas normas prevalecerán, en caso de conflicto, sobre las de las comunidades autónomas en todo lo que no esté atribuido a la exclusiva competencia de éstas. El derecho estatal será, en todo caso, supletorio del derecho de las comunidades autónomas. Según el artículo 149 de la Constitución española, el Estado tiene competencia exclusiva sobre la siguiente materia. A. Asistencia social. B. Ferias interiores. E. Ordenación del territorio, urbanismo y vivienda. D. Administración de justicia. Respuesta correcta, D. Justificación. Competencias exclusivas del Estado. Artículo 149. El Estado tiene competencia exclusiva sobre las siguientes materias. 5. Administración de justicia. Según el artículo 138 de la Constitución española, el Estado velará por el establecimiento de un equilibrio económico, adecuado y justo entre las diversas partes del territorio español, para garantizar el principio de A. Igualdad. B. Solidaridad. C. Justicia. D. Seguridad. Respuesta correcta. Justificación. Artículo 138. 1. El Estado garantiza la realización efectiva del principio de solidaridad consagrado en el artículo 2 de la Constitución, velando por el establecimiento de un equilibrio económico, adecuado y justo entre las diversas partes del territorio español, y atendiendo en particular a las circunstancias del hecho insular. 2. Las diferencias entre los estatutos de las distintas comunidades autónomas no podrán implicar en ningún caso privilegios económicos o sociales. Señal cuál de las siguientes materias no está incluida en el artículo 148,1 de la Constitución española, entre las que podrán asumir competencias las comunidades autónomas. A. La organización de sus instituciones de autogobierno. B. La agricultura. C. Las ferias interiores. D. El comercio exterior. Respuesta correcta, D. Justificación. Entre las competencias exclusivas del Estado, según el artículo 149 se encuentra régimen aduanero y arancelario, comercio exterior,